Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hubo un tiempo en que Roma, acorralada por la guerra y golpeada por la desesperanza, tuvo que recurrir a los dioses. En pleno colapso tras las derrotas frente a Aníbal, la ciudad volvió su mirada hacia los libros sibilinos. De sus páginas brotó la orden de traer desde Asia a la Magna Mater, una diosa extranjera, arcaica, poderosa, capaz de restaurar el destino de la República. Pero para que esa deidad pisara suelo romano se necesitaba un bien muy escaso a lo largo de la historia: la virtud auténtica. Solo el hombre más puro y la mujer más intachable de Roma podían recibirla. El Senado eligió a un joven Publio Cornelio Escipión Nasica, y el pueblo, por mandato divino, vio brillar el nombre de una mujer hasta entonces envuelta en sospechas: Claudia Quinta. Hoy vamos a recorrer el viaje de esta figura controvertida y legendaria, desde la infamia hasta la inmortalidad. Analizaremos el llamado milagro del Tíber, las luchas simbólicas por la virtud y el uso político de su imagen, pero también habrá tiempo para saldar deudas con los traidores y con los ciudadanos. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 165 de Roma Eterna, 85 de la República. He dudado porque en el anterior dije 163 y no era 163. Iván, deja el alcohol. Era 164. El aire romano me debió dar así de lado en la calva y me bailó la cuenta, porque la lectura de César la estoy integrando en la numeración de los programas. El archivo pretoriano ya forma parte de la numeración para no liarlos, así que todo más sencillo. Que digo yo ahora 165, pero si lo pienso, si sumamos todos los programas especiales, pretorianos y demás, creo que hay casi 200 programas. 200 programas por las barbas de Júpiter, y todavía no hemos derrotado a Cartago. Bueno, vamos a seguir. Nosotros vamos a hacer un resumen, porque igual es la primera vez que escuchas Roma Eterna y dices, a ver, ¿dónde estamos? Pues mira, estamos en el año 205 a.C., y, como decía en la introducción, por obra y gracia de los libros sibilinos, el Senado envió una delegación a Pérgamo, a Asia, en busca de la madre de los dioses. Allí, el rey Átalo los acogió cordialmente, les dijo buenas tardes, ¿cómo están?, los llevó a Pesinunte y les hizo entrega de la piedra sagrada que los nativos de la zona veneraban como la madre del Ida, la madre de los dioses. Yo me imagino a esos romanos mirándose unos a otros, diciendo, vale, lo cogemos, y luego en privado diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué mierda es? ¿La madre de los dioses? ¿Es un pedrolo? Pues sí, era un pedrolo. Se lo llevaron a Roma y los embajadores enviaron por delante a Marco Valerio Faltón, nombre 5 estrellas, hoy vas a descubrir otro muy bueno, para que anunciase que la diosa estaba en camino y que era preciso buscar al mejor de entre los ciudadanos para recibirla y para darle la debida hospitalidad. Y me imagino que diría algo parecido a: ciudadanos de Roma, atended mis palabras. He sido enviado para anunciar que desde Pesinunte llega hasta nosotros la madre de los dioses. Así lo han ordenado los libros sibilinos y así lo ha dispuesto el Senado. Se instalará con nosotros para asegurar nuestra victoria contra los cartagineses. Preparaos, pues, para recibirla como se merece. Que el mejor de los ciudadanos dé la bienvenida a la diosa y la acoja, y que Roma entera se disponga a honrarla, pues en ella recae el destino de la República. ¿Y quién sería ese hombre? ¿Realmente había alguien digno de semejante honor? Me recuerda a Son Goku cuando tenía que ponerse encima de la nube Kingdom, no me acuerdo cómo se llamaba, y todo el mundo se caía porque no era puro. Pues algo así parecido estaba ocurriendo aquí. Pero para su elección vamos a esperar un rato, porque este año, el 205, se nos acaba
y toca celebrar comicios, como siempre. Y los cónsules, como estaban fuera de la ciudad, se hizo necesario nombrar un dictador para que realizase los comicios. Se nombró dictador para los comicios a Quinto Cecilio Metelo. Ve quedándote con esta gens, la Cecilia, y con esta familia Metelo, porque van a ser cada vez más importantes en este tramo post-guerras púnicas. Se eligió a este hombre, Quinto Cecilio Metelo, para que presidiera los comicios, y a su lado puso como magister equitum, como jefe de caballería número 2, a Lucio Veturio Filón. Se licenció al ejército, y con todo en orden, se celebraron las elecciones. Los cónsules elegidos para el año siguiente, para el 204 a.C., fueron Marco Cornelio Cetego y Publio Sempronio Tuditano. Este último, Sempronio Tuditano, tampoco estaba en Roma, porque se encontraba en Grecia al mando de la provincia, pero fue elegido igualmente en ausencia. Guarda este nombre porque dentro de nada vamos a volver a él. A continuación, como siempre, se hace el juego de elegir el resto. Pretores: Tiberio Claudio Nerón, Marco Marcio Rala, Lucio Escribonio Libón y Marco Pomponio Matón. Entre Faltón y Matón, vaya nombres, vaya nombres. Roma, que siempre te superas. Una vez concluidas las elecciones, el dictador, que había sido elegido para los comicios, renunció al cargo como era costumbre y todo legal, y ese mismo año se volvieron a celebrar durante 3 ocasiones los Juegos Romanos, y también se hicieron los Juegos Plebeyos por 7ª edición. Después se eligieron ediles curules, y entre ellos salieron elegidos Neo y Lucio Cornelio Léntulo. Lucio, por cierto, fue quien recibió la provincia de Hispania y también fue elegido en ausencia. ¿Había alguien en Roma? Un cónsul no está, el otro tampoco está, este tampoco. ¿Qué está pasando? También fíjate que hay 2 Cornelios ediles curules y un Cornelio cónsul. El tema de las familias se está empezando a ver que muy poquitas están acaparando los cargos. Los ediles plebeyos fueron Tiberio Claudio Aselo, con un pretor otro Claudio, otra vez las familias, y Marco Junio Peno. Además, Marco Marcelo cumplió por fin una promesa familiar. 16 años después de que su padre, la espada de Roma, el conquistador de Siracusa, lo jurara en Clastidio, dedicó un templo a la virtud cerca de la Puerta Capena, en Roma. Y ahora necesito hacer una pequeña pausa para hablar de este templo. Muy cerca, muy cerca de la Porta Capena, al comienzo de la Vía Apia, se alzaba en época imperial un templo que se llamaba el Templo del Honor y la Virtud, Honos et Virtus. Este templo fue dedicado inicialmente a Honos, al honor, casi 30 años antes de lo que estamos ahora del relato. Fue dedicado por Quinto Fabio Máximo, que ahora ya es el señor mayor del otro día, en el año 234 a.C. El conquistador de Siracusa, la espada de Roma, el padre de este Marco Marcelo de ahora, prometió dedicarlo también a la Virtus en el año 222, tras la batalla de Clastidio. Ese voto lo renovó tras la conquista de Siracusa, pero por una cosa u otra no se pudo hacer. Por ejemplo, Tito Livio nos cuenta, cuando habla de los despojos de Siracusa traídos a Roma por Marcelo, dice que en un primer momento ese Marcelo quiso dedicar un solo templo a las 2 divinidades. Sin embargo, los pontífices le dijeron que dejara de fliparse y decían que no se podía hacer. No podemos consagrar en una misma quela a 2 dioses distintos. Cada dios una quela, esto es así. Por eso, en el lugar donde inicialmente iba a levantarse un templo único, se construyó primero el de Honos y más tarde, tras insistir, otro anexo dedicado a Virtus. Esta duplicidad aparece confirmada en una carta del siglo IV de Símaco, que menciona cómo se levantó un segundo templo junto al primero, de forma que quedaban contiguos y daba la impresión de ser un templo doble. Algo muy parecido a lo que ocurría con el templo, que era conjunto también, de Venus y Roma, en época de Adriano, que está justo delante del Coliseo. Vitruvio, por su parte, alude repetidas veces a este templo en sus escritos. Lo describe como obra del arquitecto Cayo Mucio. Y según Vitruvio, el edificio debía contar con 2 quelae unidas, llamadas precisamente Marcelinae, en honor a la familia de Marcelo. Las 2 estaban vinculadas por un mismo pórtico que recordaba la disposición de los templos perípteros. El culto a estas divinidades, ya que estamos en pleno desvío hablando de esto, tenía mucho sentido en el contexto romano. Honos era especialmente venerado por los soldados, considerado el dios del honor militar,
de la rectitud moral. Casi siempre iba acompañado de Virtus, porque Virtus representaba la lealtad, el coraje. Roma veía en el honor y la virtud las cualidades imprescindibles de un buen ciudadano soldado. En la República sabemos que al menos hay 2 templos dedicados a Onos. El primero, el de Quinto Fabio Máximo que te he dicho, y el segundo estaba en la ladera del Capitolio, donde un panel del ala Pequis Augustae lo muestra junto a la propia Roma sentada en su trono. Onos era representado como un joven guerrero, desnudo o togado a veces, portando lanza, ramo de olivo o cornucopia. Su fiesta era el 29 de mayo, y en ocasiones aparecía junto a Marte y a Virtus, componiendo una tríada que encarnaba las virtudes militares. A diferencia de lo que normalmente se cree, no es una simple personificación, sino un dios con identidad propia, con imágenes de culto, con templos y rituales, igual que la Pax o la propia Virtus. Dado que no conservamos restos materiales, no hay restos materiales de ese templo, muchas de las representaciones las conocemos gracias a las monedas. Ya en época republicana aparecen monedas con la efigie de Onos, a menudo acompañado de Virtus. Bajo Augusto siguió figurando en las acuñaciones y Galba introdujo una novedad. Representó a ambos dioses de pie, uno frente al otro, con sus atributos. Onos tenía el cetro y la cornucopia, y Virtus una lanza y una espada corta o el parazonium. Vespasiano emitió un sestercio en el que Onos aparecía con la cornucopia y un cetro. Tito lo mostró en un relieve del arco de su padre. Trajano hizo lo mismo en el arco de Benevento. Ahí Onos presenta al emperador a la diosa Roma, y Marco Aurelio lo presentó en monedas con cornucopia y con ramo de olivo. Era una figura constante en el imaginario imperial. Y tras este pequeño desvío, que nos hemos ido de época y todo, volvemos al año 205, porque ese año, ya para cerrar estas cositas de los cargos y demás que me gusta siempre reseñar, debemos lamentar la muerte del Flamen de Marte, Marco Emilio Regilo. Y mientras pasaba todo esto en Roma, mientras Roma elegía nuevos cónsules, nuevos magistrados, libraba su guerra a muerte contra Cartago porque Escipión seguía preparándose, no debemos olvidar el otro tablero. Un tablero que durante los 2 últimos años hemos abandonado un poco y los romanos también, Grecia. Lo habíamos dejado en segundo plano y Filipo V de Macedonia lo aprovechó. Y mientras nosotros discutíamos que si Fabio, que si Escipión, que si tal, lo que hizo Filipo V de Macedonia fue ver que los etolios, sus grandes enemigos, estaban desasistidos, los romanos los habían dejado de lado, y les obligó a pedir la paz y a firmarla en las condiciones que él quiso. Los etolios no tenían más apoyos en los que aferrarse y decidieron aceptar, tuvieron que aceptar a la fuerza. Si Filipo no hubiera sido rápido en cerrar ese acuerdo de paz, Publio Sempronio Tuditano, el que ahora es elegido cónsul para el 204, y que estaba en ese momento en Grecia como procónsul sustituyendo a Sulpicio, lo habría sorprendido en plena guerra contra los etolios. Sempronio llegaba a Grecia con un ejército respetable, cuando llegó como procónsul. Tenía 10.000 efectivos de infantería, 1.000 jinetes y 35 naves de guerra. Pero al desembarcar en Grecia descubrió que estaba ya todo el pescado vendido. Descubrió que los etolios ya habían pactado por su cuenta, y nos cuenta Tito Livio que para Roma aquello fue un insulto. Sus aliados habían traicionado la alianza al firmar la paz con el enemigo, sin permiso ninguno. Algo que yo personalmente, Tito Livio, te lo puedo discutir humildemente, porque Roma había dejado tirados a los etolios, no tenían ningún tipo de opción. No les quedaba otra que firmar o ser aniquilados por el poder macedónico. El resultado de esta paz fue una sucesión de movimientos tensos, como la Primera Guerra Mundial, pero no tan heavy. Los romanos, cabreadísimos, como una mona, que se suele decir, no sé por qué, pero se dice cabrea como una mona, escaldaos calentísimos, marcharon hacia Dirraquio. Los partinos y otros pueblos cercanos se sublevaron al ver la oportunidad de cambiar el equilibrio de poder y volverse con Roma, y Filipo, intentando evitar que prendiera la llama de un levantamiento mayor entre los pueblos griegos, marchó a toda prisa hacia Polonia, donde se había retirado Publio Sempronio después de enviar a Etolia a su legado Letorio con parte de las tropas y 15 naves,
para estudiar la situación y si podía dar un poco por saco y desequilibrar la paz entre los etolios y Filipo. El rey macedonio llegó a Apolonia, arrasó las tierras de los apoloniatas y se presentó con sus hombres ante la ciudad. Intentó provocar a los romanos, pero el romano, Sempronio, se limitó a defender las murallas. No salió. Filipo, en un gesto que se podía interpretar como inseguridad o bien que no quería del todo iniciar hostilidades con Roma, no asaltó, se fue. Livio confirma que buscaba una salida pacífica, pero bueno, no podemos tampoco confirmarlo. Lo que sí sabemos es que Filipo en ese momento, el rey de Macedonia, se retira. Y fue entonces cuando los epirotas, los de Epiro, los de la costa que está al otro lado de Italia, dijeron: ya nos hemos cansado. Llevamos muchos años de una guerra que nos está devorando. Tenemos aquí a dos potencias que se están repartiendo un pastel, ¿y a nosotros qué? ¿Qué nos queda a nosotros? Por lo que estos epirotas tantearon primero a los romanos, luego enviaron embajadores a Filipo y propusieron un encuentro directo. Oye, nos sentamos, nos tomamos aquí una musaca y vamos a hablar. Y vamos a hablar en Fenice, en pleno Epiro. Allí se celebró una gran conferencia, imagínate, una gran conferencia a todos los pueblos que estaban implicados en la guerra, hablando, tal. El cansancio de la guerra estaba ahí presente, junto a los generales, junto a los reyes. Los epirotas, agotados tras años de destrucción, habían logrado lo imposible, que Filipo y Publio Sempronio Tuditano se sentaran y que aceptaran negociar. Tú imagínate la asamblea multitudinaria, un montón de gente. El propio rey de Macedonia, Filipo, habló primero con los jefes epirotas, Areopo, Derda y Filipo, y después con Sempronio. También acudieron a Minandro, rey de los atamanes, y numerosos príncipes y magistrados de la región. Todos sabían que allí se decidía el destino inmediato de Grecia. El primero en hablar en público fue el pretor Filipo, no el rey, sino un magistrado epirota que se llamaba como él. Su petición fue clara: que tanto el rey de Macedonia como el romano pusieran fin a la guerra y concedieran la paz a los pueblos de Grecia. Publio Sempronio aceptó, pero no sin condiciones. Como siempre, Roma, ya sabes tú. Si realmente se buscaba la paz, Filipo debía entregar a los romanos Dimale, Bargilo, Eugeno y los partinos, integrando a Tintania en Macedonia únicamente si el Senado de Roma lo ratificaba. El rey macedonio, nos cuentan las fuentes, no tuvo más remedio que ceder. No sabemos ahí hasta qué punto estaba en posición de debilidad, pero dicen que no tuvo más remedio que ceder. Y entonces, uno tras otro, todos los pueblos implicados empezaron a ceder y a firmar. Por la parte de Grecia, firmaron el rey de Bitinia, hola Julio César, Prusias, los aqueos, los beocios, los tesalios, los acarnanes y los epirotas. Y por el lado de Roma, además de Sempronio, sus aliados, los ilirios, el rey Átalo de Pérgamo, Pleurato, Nabis, el tirano de Esparta, los eleos, los mesenios e incluso los atenienses. Una lista interminable de pueblos y nombres que ponía negro sobre blanco lo que en realidad era un alto el fuego por puro agotamiento. No creas tú que esto es una paz. No. Aunque se le llama la paz de Fenice, no es una paz, es un alto el fuego táctico. Todo quedó consignado en un tratado solemne y sellado con un acuerdo práctico, una tregua de 2 meses. Tiempo suficiente para que Roma enviara la propuesta al Senado y el pueblo lo votara en los comicios. Cuando llegó la noticia a la ciudad, ninguna tribu se opuso y todas votaron a favor, porque después de tantos años sangrando en Italia, y también ahora sangrando en Hispania, no vamos a abrir otro frente más, vamos a cerrarlo ya, lo de Grecia. Quedó así firmada y sellada lo que los historiadores llaman la paz de Fenice, y que también los historiadores dicen que esta paz cerró lo que se conoce hoy en día como la Primera Guerra Macedónica. Macedonia, con esta paz, era reconocida como potencia independiente. No había ningún vínculo de yugo, nada. Eran potencias independientes. Potencias que dentro de poco se van a enfrentar. Macedonia dentro de poco va a ver la pezuña de la loba asomando de nuevo, ya que los territorios que Roma acababa de ganar en Grecia van a provocar algunos roces. Y después de firmar, como decía mi padre por la noche, cada mochuelo a su olivo. Publio Sempronio regresó a Roma para asumir su consulado, y cada rey y cada tirano, cada jefe volvió a su reino y a su pueblo convencidos
de haber asegurado un breve respiro y no la paz duradera. Porque bajo las palabras solemnes, bajo las firmas, los sellos, bajo todo eso, seguía latiendo el mismo odio, las mismas ambiciones, todo eso que provocó la Primera Guerra va a volver a encender pronto el fuego de la guerra. Tras este breve repaso a los asuntos griegos, nos adentramos ya en el año 204 a.C., 15º año de la Guerra Púnica. Nos quedan 2 para la batalla de Zama. Mira. Bueno, no puedes mirar porque es un podcast. Mira, estoy temblando, estoy los pelos de punta cuando digo Zama. Ya tenemos como cónsules a Marco Cornelio Cetego y a Publio Sempronio Tuditano y vamos al juego de croupier. Vamos a croupirear, vamos a repartir las cartas. Las provincias quedan así. A Cornelio Cetego le corresponde Etruria, norte de Italia, al frente del ejército que ya tuvo. A Sempronio, el Brucio, el sur, con órdenes del Senado de reclutar nuevas legiones por ahí. Pretores: Marco Marcio, jurisdicción urbana. Lucio Escribonio Libón, la de asuntos extranjeros y la Galia. Marco Pomponio Matón, no puedo con este nombre, Sicilia. Empujando a la gente, que soy Pomponio Matón. Y Cerdeña quedó para Tiberio Claudio Nerón. ¿Y Escipión? ¿Dónde está nuestro Golden Boy? ¿Dónde está? Después del broncote con Fabio Máximo, se le acabó prorrogando el mando un año más con el ejército y la flota que ya tenía, lo mismo que a Publio Licinio, que seguiría defendiendo el Brucio con 2 legiones mientras el cónsul considerara que fuera necesario. Por ahí no se movió nada. Escipión seguía ahí preparando. Por su parte, Marco Livio y Espurio Lucrecio conservaron también el mando de las 2 legiones que habían defendido la Galia frente a Magón, y lo mismo Neo Octavio, encargado de custodiar Cerdeña con una legión hasta entregarla a Tiberio Claudio Nerón. Después, debía proteger la costa con 40 naves de guerra en los límites que el Senado señalase. Al pretor Marco Pomponio, al Matón, se le confiaron las 2 legiones del ejército de Cannas para la defensa de Sicilia. Sí, son esas legiones, las legiones consideradas como de la vergüenza por el Senado, por haber sobrevivido a la batalla de Cannas. Su único delito fue ese. Años después seguían ahí, condenados al ostracismo, relegados a la vergüenza, obligados a pelear en Sicilia como un ejército manchado por la vergüenza. En Hispania, el mando de Hispania, aquí tenemos una pequeña discrepancia histórica, porque nos cuenta Tito Livio que el Senado consultó al pueblo si debían enviarse procónsules a esa provincia. Lo dice en plural. Habla de 2 procónsules, pero ahora mismo todavía no existía la división formal entre Hispania Quiterior e Hispania Ulterior. Eso sucederá, creo que unos 7 años después, en el 197 a.C. Aún así, yo te digo que las fuentes cuentan que Lucio Cornelio Léntulo y Lucio Manlio Acidino fueron elegidos procónsules y se enviaron para allá a encargarse de unas tierras en las que ya estaban. Acabamos con este reparto de cartas y destinos con los cónsules decidiendo reclutar en el Brucio 2 nuevas legiones para reforzar ejércitos, y esa fue una orden del Senado que cumplió escrupulosamente el cónsul. Ese año el ambiente estaba raruno. Lo tengo que decir así, estaba raruno. A pesar de que ningún decreto había proclamado todavía de forma abierta que se preparaba una campaña en África, y que los senadores mantenían en secreto qué se estaba haciendo, quizá para que los cartagineses no se enterasen, para la gente era evidente, y seguramente para los espías cartagineses también. Aquel año Roma ese año 204, llevaría la guerra al corazón de África, y con ello intentaría poner fin, por fin, valga la redundancia, a la guerra púnica. Esta expectativa llenó la ciudad de supersticiones. Ya sabes tú, en la historia de Roma, cuando hay un momento de tensión siempre pasan cosas. Llueven piedras, o sangran estatuas, o sudan. Y aquí, la ansiedad y la esperanza predisponían a todo el mundo a creer en presagios y ver señales divinas en cualquier fenómeno extraño. No faltó gente que aseguró haber visto maravillas, horrores. Por ejemplo, dicen las fuentes que 2 soles brillaron a la vez, que la noche se iluminó por un fulgor sobrenatural, que una estela de fuego cruzando los cielos de oriente a occidente sobre Secia iluminó todo,
decían que unos rayos habían golpeado algunas puertas en las ciudades de Tarracina y en Anagnia, derribando en Anagnia además las murallas en algunos puntos. En Lanubio, el templo de Juno Sóspita resonó con un estrépito atronador, como si la diosa misma hubiera golpeado sus muros. Recibidos todos esos portentos, para expiarlos, el Senado ordenó un día de rogativas y un novenario sagrado, 9 días sagrados, porque incluso se decía que había llovido piedra sobre Roma. Y a la vez que se intentaba apaciguar la relación con los dioses, surgía otro debate no menos importante y no menos cargado de simbolismo. ¿Cómo recibir a la madre de Lida? ¿Cómo recibir al pedrusco sagrado traído desde Pesinunte? En la introducción te dije que se había elegido a Nasica, pero yo a lo largo del programa te lo he introducido y lo hemos dejado ahí. Pero ahora no, ahora ya toca afrontarlo. Poco después de que se anunciara que la diosa venía en camino, llegó un mensajero con la noticia de que la diosa se hallaba en Tarracina, por lo que ya no se podía aplazar más. El marrón era importante. Había que decidir quién sería el mejor hombre de Roma, el más digno, para dar la bienvenida a la diosa. No era un título cualquiera, era encarnar públicamente la excelencia moral y cívica de toda la ciudad. Y según la versión de Tito Livio, el Senado, con solemne veredicto, eligió a Publio Cornelio Escipión Nasica, un chaval de 23 años, aún en los primeros pasos de su carrera, que era hijo de Neo Cornelio Escipión, ese Neo que había muerto en Hispania. Ese chaval era primo del futuro Escipión el africano. Y esto, lo siento, pero me vuela el cerebro, me vuela la cabeza. ¿Por qué se eligió a Nasica? Nasica tenía 23 años. Un joven aristócrata, sí, buena familia, sí, pero no había hecho nada. ¿Con quién has empatado tú? Nasica, ¿Con quién has empatado tú? Pero quizá, si intentamos buscarle las vueltas, es esa juventud lo que lo convirtió en el mejor candidato. No estaba manchado por las intrigas políticas, no arrastraba rivalidades ni deudas, y encarnaba una pureza intacta, una virtus sin mácula. Para una Roma agotada por años de guerra, su figura representaba un exemplum perfecto. La inocencia convertida en garantía de la pietas necesaria para asegurar la pax deorum, la paz con los dioses. Livio nos dice que el Senado realizó una evaluación sincera y determinó que, de todos los ciudadanos, Nasica poseía la excelencia, la virtus, la pietas más alta. Se estaba eligiendo un símbolo, un joven cuya sola presencia transmitía la idea de que Roma, a pesar de la desesperación, a pesar del cansancio por la guerra, seguía siendo digna del favor divino. Siguiendo, y es muy importante que te quedes con esto, siguiendo esta versión de Tito Livio, si rascamos bajo la fachada de virtud personal, podemos encontrar mucho más, siempre podemos encontrar más. Te lo he comentado antes, Nasica era hijo de Neo Cornelio Escipión, muerto heroicamente en Hispania en el año 211 a.C. Fue capturado por los cartagineses y, según cuentan las fuentes, fue quemado vivo junto a sus hombres. Al escoger al hijo de aquel mártir, el Senado no solo honraba una memoria sagrada, estaba saldando una deuda pública con la gens Cornelia. La tragedia de Gneo Cornelio Escipión había convertido a su familia en depositaria de un capital moral incuestionable, y elegir a su descendiente era una forma de reconocerlo. Además, la casualidad, ese año había un Cornelio en el consulado. El movimiento además reforzaba el poder de toda la facción escipiónica. Nasica era primo de Escipión, el futuro africano, que en esos días se preparaba para llevar la guerra a África y era el general estrella de Roma. Por mucho que Fabio Máximo intentara coger las riendas de ese chaval ya se había escapado. Era lo más importante que tenía Roma ahora. Hacer que el primo del general elegido por los dioses recibiera a la madre de los dioses en Roma no podía ser más oportuno. Era el encaje perfecto entre lo militar y lo religioso, entre el destino de la república y el destino de una familia. Visto así, la elección fue también una maniobra política calculada. La república, no olvidemos, funcionaba sobre facciones aristocráticas que se enfrentaban entre sí, intentaban copar el poder, y ninguna era tan poderosa en ese momento como la de los Escipiones.
Al situar a Nasica como el mejor de los hombres, se legitimaba a toda la familia como la más leal, la más piadosa y la más digna de Roma, y se ofrecía un apoyo moral incalculable al futuro africano justo antes de su expedición a África. Era pura propaganda, el anuncio de una victoria que aún no se había librado, pero que ya se presentaba como divinamente respaldada. Nasica, posiblemente, si vamos al plano más físico, más político, más real, no fue elegido solo por su juventud incorrupta, ni únicamente por el sacrificio de su padre. Fue escogido porque encarnaba a la vez todo eso: el exemplum moral, la deuda con un linaje martirizado, la proyección política de la facción que supo unir religión, prestigio y poder, todo. Roma lo elevó como símbolo de su pureza, y al hacerlo preparó el terreno para presentar la futura campaña africana de los Escipiones como una empresa guiada por la voluntad de los dioses. Recuerda, Roma siempre tiene que tener una causa justa y divina para sus guerras. Los historiadores modernos, por supuesto, han mirado con lupa esta elección. También les ha dado el siroco cerebral y han dicho ¿esto qué es? Y lo han mirado. Han estudiado como ese papel de Publio Cornelio Escipión Nasica como Vir Optimus. Y claro, lo que a primera vista parece un gesto de piedad sincera, se revela como una maniobra mucho más compleja. Tito Livio no nos cuenta este episodio con la serenidad de quien ve una devoción pura, sino con un tono cargado de superstitio, de miedo religioso. Prodigios, presagios, lluvia de piedras crean un clima de ansiedad en Roma, y en ese contexto el Senado necesita un gesto poderoso para tranquilizar al pueblo y recuperar el favor de los dioses. Algunos investigadores, como Timothy Wiseman, han señalado que la elección de Nasica pudo ser menos un reconocimiento de virtud personal que una respuesta pragmática a la presión popular. Un joven inmaculado, elevado como símbolo para calmar el miedo colectivo. Desde otra perspectiva, el episodio encaja perfectamente como propaganda de la familia de Escipión. La gens Cornelia era maestra en el arte de convertir su historia en leyenda, y la elección de Nasica consolidaba este relato. Escipión el africano, que se preparaba para llevar la guerra a África, aparece envuelto en una aura divina. Mientras él marchaba al frente, su primo recibía en Roma a la diosa que aseguraba la victoria. Los Escipiones, y lo vamos a repetir mucho, no eran solamente generales exitosos, también procuraron ser la familia elegida por los dioses. Quédate con este concepto, porque después, un poquito más adelante en el tiempo, va a haber un chico que en los funerales de su tía y de su madre va a hacer que su familia también sea la elegida por los dioses. La familia Julia se va a vincular con Venus, se va a vincular con el origen de Roma. En definitiva, lo que para los romanos del año 204 a.C., según las fuentes, por supuesto, fue un acto solemne de piedad y tradición, para los historiadores actuales aparece como un cruce de factores: religión, superstición, deuda familiar, capital político, propaganda y faccionalismo. Nasica, el joven de 23 años, no fue solo el mejor de los hombres, fue el instrumento perfecto para mostrar que Roma, incluso agotada por la guerra, seguía siendo digna del favor de los dioses y destinada a la victoria. El destino de Roma no se altera. Y tras esta ida de olla necesaria, porque necesitaba encontrar una respuesta a esto, porque estoy loco, yo creo que ya no te viene de sorpresa, espérate, porque la cosa se va a liar más. Te he remarcado durante este rato versión de Tito Livio, vale. Y es que Tito Livio nos dice que Escipión Nasica recibió el encargo de salir a Ostia al encuentro de la diosa con todas las matronas, entre las que se encontraba una mujer llamada Claudia Quinta, una mujer de dudosa reputación, pero que se ganó fama de casta tras traer a la diosa. Livio no dice nada más de Claudia. Livio centra su relato en Nasica. Él la recoge en su nave, él la sacaría de la nave y la llevaría a tierra, y él se la entregaría a las matronas para que éstas la portasen hasta que en el Palatino la diosa fuera introducida en el Templo de la Victoria, donde se le llevaron ofrendas, se celebraría un lectisternio y después los Juegos Megalesios. Vale, y ahora le vamos a dar una vuelta, porque Ovidio nos lo cuenta de manera un poquito diferente. En los Fastos, la historia que nos deja
tiene algunas cositas que no son como las de Tito Livio. Te cuento. Ovidio no desmiente lo de Nasica, no desmiente que Nasica fuera elegido para recibir a la diosa, pero, primer detalle, Ovidio dice que Nasica la recibió en Roma. No salió de Roma, fue el personaje que en las puertas, en la Porta Capena, estaba esperando para recibir a la diosa. A Ostia, la comitiva enviada según Ovidio fue muy diferente. Según esta versión, fue todo el Senado, la plebe, la aristocracia, los equites, todo, las madres, hijas, nueras, todo el mundo. Y cuando la nave que traía a la diosa desde Asia estaba remontando el Tíber, encalló en su desembocadura. En ese momento los caballeros, los senadores, todo el pueblo entero intentó moverla, nadie podía. Y en ese momento Claudia V se adelantó. Era una mujer acusada de liviandad, de manchar con su conducta el honor de las matronas. Y fue precisamente en ese momento cuando decidió invocar a la diosa para limpiar su nombre. Se acercó al río, bebió agua pura, se roció la cabeza 3 veces y levantó las manos al cielo, y de rodillas con el pelo suelto, dijo estas palabras: Madre nutricia y fecunda de los dioses, dicen que no soy pura. Si tú me condenas, confesaré que es verdad. Pagaré mi culpa con la muerte, convicta por el juicio de una diosa. Pero si no existe culpa, da una prueba de mi inocencia con tu acción, y casta como tú eres, sigue mis castas manos. Dicho esto, tomó la cuerda, que estaba todo el mundo tirando de ella y no podían, y casi sin esfuerzo, la nave, encallada, se arrastró. La nave se arrastró y se pudo entregar la diosa. Ese prodigio se interpretó como un milagro, el milagro del Tíber. La diosa misma había respondido a su ruego y vindicado su pureza. Entre cantos, sacrificios y ritos, la comitiva avanzó hasta la Porta Capena. Y allí, junto a Claudia, fue Publio Escipión Nasica quien dio la bienvenida oficial a la Magna Mater. En los relatos antiguos convivieron estas dos versiones, la del Senado y la virtud institucional encarnada por Nasica, y la del pueblo, que vio en Claudia V un milagro de vindicación personal. Con el tiempo, fue esta última versión la que ganó más fuerza en la memoria colectiva, la imagen de una mujer difamada, que con un gesto divino limpió su nombre y se convertía en una heroína. Y si antes había analizado a Escipión Nasica, vamos a detenernos un momento en la figura de Claudia V. Como llevamos viendo desde hace varios programas, tras las devastadoras derrotas frente a Aníbal, Roma experimentaba una profunda crisis militar y psicológica, sobre todo. En este contexto, la búsqueda de auxilio divino se convierte en una prioridad. El Senado recurrió a los ancestrales libros sibilinos, cuyo oráculo dictaminó que la victoria y la consecuente salvación de la ciudad solo se lograrían si la piedra sagrada de Cibeles, la diosa frigia, era traída a Roma. Este objeto, que era un betilo, una piedra o un fragmento de meteorito que se había convertido en algo adorado por esa gente, se consideraba uno de los Pignora Imperii, las 7 prendas del imperio que aseguraban la pervivencia de Roma. La decisión de importar una deidad extranjera tan crucial subraya el clima de desesperanza romana y la necesidad de una legitimación religiosa total para el esfuerzo bélico. Cibeles, conocida en Roma como la Magna Mater, si has escuchado el programa de este verano, era una deidad de origen anatolio, especialmente de la región de Frigia. Su culto, al ser importado, presentaba serios desafíos de integración, vamos a decirlo así. Los ritos frigios eran conocidos por sus prácticas extáticas, y el cuerpo sacerdotal de la diosa, los Gali, practicaba la autocastración, ritos que chocaban violentamente con la austeridad y con el control que la moralidad pública romana exigía a su religión estatal. Por lo tanto, para ser aceptado, el culto debía ser profundamente romanizado y controlado, insertándose en un estricto marco de moralidad pública. El proceso de integración religiosa requería una validación moral impecable por parte de los romanos. La tradición, impulsada por el oráculo, dictaminó que solo la persona más virtuosa, la mujer más virtuosa, la óptima matrona, y el hombre más virtuoso, el Optimus Vir, de Roma,
podían recibir a la diosa y guiar su imagen sagrada a la ciudad. Esto ya hemos visto en las fuentes que es un poquito así-asa. Esta exigencia no era solo un requisito ritual, sino una estrategia de legitimación. Se aseguraba que la poderosa deidad foránea fuera acogida por el pináculo de la moralidad romana, neutralizando así cualquier sospecha sobre la pureza del rito. Es en este punto donde la narrativa de Quinta Claudia de Claudia V revela su complejidad moral. A pesar de haber sido elegida por el oráculo, las fuentes clásicas atestiguan que Claudia era un personaje socialmente controvertido. Se la describe como objeto de cotilleos, de acusaciones de impudicia. Esta reputación manchada no se debía necesariamente a una transgresión probada, sino a su estilo de vida, caracterizado porque era muy guapa, usaba maquillaje, ostentación de joyas. En la Roma republicana de este momento, la moral femenina estaba sujeta a un juicio público que valoraba mucho la modestia por encima del lujo. Un exceso en la apariencia podía implicar infamia o la sospecha de que no eras moralmente correcta. La existencia de una infamia previa o una reputación cuestionada es un componente narrativo esencial para la eficacia del exemplum. Si Claudia hubiera sido incontestablemente pura desde el principio, el milagro que siguió no habría sido necesario para validar su elección, ni su virtud habría tenido el mismo poder simbólico. La tensión dramática generada por el rumor y la sospecha maximiza el impacto de la purificación posterior. El milagro de la nave es no solo una confirmación de la elección, sino una lustratio, una purificación pública, forzada por la diosa, lo que magnifica tanto el poder de la misma diosa como la trascendencia de la virtud femenina reconfirmada. El exemplum se convierte en una historia de redención. El momento clave de la leyenda de Claudia V ocurre en el río Tíber. La nave que transportaba la estatua de la Magna Mater se queda atascada. Este atascamiento, interpretado por la multitud y los sacerdotes como una negativa o una señal de la diosa, transformó una crisis logística en un solemne juicio religioso. Estamos hablando de Excalibur, pero en el agua. La deidad se negaba a entrar en Roma si la pureza de sus recipientes, la matrona elegida, no era absoluta. La narrativa de la nave simboliza una catástrofe y convierte el traslado en una prueba de fuego para la moralidad romana. Estamos fumando mucho hoy, ¿eh? Te estoy metiendo una chapa, pero es que además el navío, no paro aquí, ¿eh? El navío, que en una inscripción posterior se menciona como Navis Salviae, que la pondré como imagen del podcast, nave salvadora, representa la seguridad y la salud de la República. La detención del barco se interpreta como una metáfora de la República en peligro. El río Tíber, como entidad sagrada asociada a la identidad fundacional de Roma, parece negarle la entrada a la diosa hasta que se resuelva la impureza moral latente en la ceremonia. De este modo, el barco encallado, durante una crisis nacional, si me disculpas la palabra, es la manifestación física del problema espiritual y político. La incapacidad de la nave para moverse representa el estancamiento de la República. Y la única manera de desencallar la República y asegurar la victoria, el propósito original por el que se trajo a Cibeles, es a través de la máxima virtud femenina. El milagro establece una relación directa. La salud moral de la matrona de la élite garantiza la salud política y militar del Estado. El milagro, por lo tanto, es un acto de salvación cívica y religiosa. Es orfebrería de la moral, orfebrería del relato moral. El reconocimiento de la virtud de Claudia V fue inmediato y fue duradero. Ovidio afirma que gracias a este acto, su castidad por fin era conocida. Valerio Máximo dice que se colocó una estatua de Claudia V cerca de la entrada del templo de la Magna Mater, asegurando su inmortalización como exemplum visible de castidad y devoción. La pervivencia y la función didáctica de esta historia dependen enteramente de la manera en que los autores clásicos de distintas épocas canonizaron y manipularon su historia para sus propios fines políticos y morales. Por ejemplo, Tito Livio dice que pasó en el 204 a.C. Vale. Tito Livio escribió a finales de la República y principios del Principado, y este hombre sitúa a Claudia como una de las matronas principales elegidas.
El enfoque de Livio prioriza la necesidad estatal y la legitimidad del rito, incrustando el evento en la secuencia de la historia militar y de los auspicia que rodearon la Segunda Guerra Púnica. Cicerón también habla de Claudia V y la usa como un arma retórica de contraste moral. En discursos como Procaelio y De Auspicum Responsis utiliza la imagen de Claudia para atacar la corrupción percibida en la aristocracia de su tiempo. Cicerón exalta a Claudia por su severidad antigua, por su antiqua severitas. Al situarla entre las pocas matronas de vida ilustre y de costumbres ejemplares, denuncia la supuesta decadencia moral de su propia época y de las mujeres que se apartaban del ideal de modestia, como por ejemplo Clodia, a quien atacaba. Quinta Claudia se convierte así, o Claudia V, como la quieras llamar, en un estandarte de la virtud republicana perdida. Valerio Máximo, que igual te suena de los hechos y dichos memorables bajo el reinado de Tiberio, también hace el papel de codificador de la historia. Su obra, un compendio de anécdotas morales organizadas por temas, recoge la historia de Claudia V y la cataloga formalmente como un exemplum de pietas y de pudicitia. El trabajo de Valerio Máximo asegura la permanencia didáctica de Claudia en el canon moralista, despojándola de cualquier ambigüedad histórica y fijando su imagen como la encarnación de la virtud. Un aspecto crucial que asegura la relevancia de Quinta Claudia en este discurso político es, por supuesto, su pertenencia a la gens Claudia, trazando su linaje hasta el mismo Clausus, ese noble que llegó a Roma con un montón de clientes y básicamente compró su ciudadanía. La historia de esta purificación pública no debe interpretarse como únicamente la salvación de una mujer individual, sino como la santificación y la revalidación de una de las familias patricias más antiguas y poderosas de Roma, los Claudios. ¿Y quién estaba en el poder en tiempos imperiales? ¿Quién es la familia? Los Julio Claudios. Es un relato construido por la élite, desde la élite, con fines morales. El milagro, al elevar a Claudia como la mujer más virtuosa, valida simultáneamente el privilegio de cuna, vinculando la pureza romana a la nobleza patricia. ¿Cómo te queda el cuerpo, Parecía una fumada hace un rato, Y menudo giro he pegado. En un contexto de crisis social y política, revalidar a la élite como la guardiana natural de la pietas era fundamental para la estabilidad social. La diosa no solo elige y purifica, sino que consagra el ius imaginum y el prestigio sacro de la aristocracia, manteniendo el linaje noble como central para el destino de Roma. El mito de Claudia V, por supuesto, experimentó su transformación política más importante durante el Principado de Augusto, un periodo caracterizado por la restauración de la moralidad pública y los ritos tradicionales. Lo que siempre digo del Make Rome Great Again. Este tío Augusto quería volver a los orígenes del mos maiorum, de los valores tradicionales, casaos, tened hijos y no os liéis por ahí. Ovidio relata el evento en los Fasti, un poema calendario que tiene la función de compendio del pasado religioso y político romano. La reescritura ovidiana no es una mera crónica, está imbuida del ars poética y se alinea con la agenda del gobierno del princeps. Ovidio, aunque a veces sutilmente crítico, contribuye a la inventatio augustea del mito, ese proceso retórico de utilizar ejemplos del pasado para justificar políticas presentes. Augusto, a través de sus leyes morales y su énfasis en la recuperación de la pietas republicana, buscaba consolidar su régimen. La figura de Claudia V se convierte en un pilar ejemplar. Al enfatizar su pureza milagrosamente confirmada, Ovidio y otros autores establecen la necesidad de un orden sagrado femenino. Las matronas nobles son presentadas como las guardianas esenciales de la pietas doméstica y la pietas pública, legitimando las políticas de reforma moral impulsadas por Augusto. El milagro de Claudia V aseguró su lugar en la memoria colectiva y en la iconografía. Valerio Máximo, como te he dicho antes, dijo que había una estatua cerca del templo de la Magna Mater. Tiempo después, la escena del arrastre de la nave se convirtió en un tema popular en el arte del Renacimiento y el Barroco. Estas representaciones visuales en las que aparece ella arrastrando la cuerda enfatizan
la dualidad de su fuerza milagrosa y su castidad confirmada. En algunas pinturas se la representa con 2 perros a sus pies, un símbolo clásico de lealtad, de la fides. Y después de esta pedazo de chapa que te he pegado, que vaya giro, ¿eh? Al principio parecía así, porque Escipión Nasica, el hombre tal, luego que si la diosa tal, Claudia V, política de Augusto. ¡Pam! No lo viste venir, porque al final estos relatos los escriben gente del siglo I. Y muchas veces no escriben para contarte la historia del pasado, escriben para contarte la historia del presente utilizando metáforas, imágenes y episodios un poco invents, seguramente, para reforzar una agenda. Pero bueno, ahora ya hemos aplacado a los dioses, la diosa está en Roma, y llega el turno de saldar cuentas. Vamos a saldar cuentas porque Roma no olvida. Roma se puede despistar, pero Roma no olvida y es la hora de la venganza. En el Senado se estaba debatiendo cómo cubrir los refuerzos que pedían las legiones desplegadas en las provincias. Hacía falta hombres, no había suficientes personas como para llenar todos los huecos que hacían falta. Y fue entonces cuando algunos senadores, con la memoria muy viva, sacaron un tema viejo del cajón, un viejo agravio. Las 12 colonias latinas que hacía casi 5 años, durante el consulado de Quinto Fabio y Quinto Fulvio, se habían negado a suministrar tropas. Desde entonces, decían, no sabemos por qué, desde entonces esta gente no suministra tropas, están de facto exentas, mientras otras ciudades leales se desangran en levas constantes. Para estos senadores, aquello ya no se podía tolerar más. Los buenos aliados están exhaustos y los traidores se benefician de su desobediencia. No lo llames rencor, llámalo Senado romano. En cuanto salió el tema, te puedes imaginar, todo el mundo estalló en cólera, gritos, tal. Se pusieron de acuerdo en 0,3 segundos, no hubo nada que debatir. El Senado ordenó ipso facto a los cónsules que llamaran a Roma a los magistrados y a los 10 notables de cada una de las ciudades traidoras, que eran Nepete, Sutrio, Ardea, Cales, Alba, Carseolos, Sora, Suesa, Setia, Circellos, Narnia e Interamna. A todas se las llamó a Roma y se les impuso el mismo castigo. Entregar no solo lo que debían entregar, sino el doble, por traidoras, por perras. Cada colonia debía suministrar el mayor número de soldados que hubiera entregado en cualquier leva anterior, multiplicado por 2. Y espérate, que aquí no acaba la cosa. Si no podían cubrir la cuota de jinetes, por cada jinete que faltase, tendrían que poner 3 soldados de infantería elegidos entre los más ricos de la colonia. Porque sabes tú que los jinetes va la gente de pasta. Pues si no hay suficiente, no os hagáis los locos, no intentéis timarnos. Si no hay uno, va a haber 3 y será de la gente rica. No mandéis a los pobres. Estas tropas serían enviadas allí donde hiciera falta, dentro o fuera de Italia. Además, cada colonia quedó sometida a un tributo anual de un as por cada 1000 ciudadanos, y el censo de esos ciudadanos debía hacerse siguiendo las mismas reglas que en Roma. No nos timéis. Con los resultados presentados en la ciudad ante los censores jurados de cada colonia antes de dejar el cargo. Con el decreto en la mano, los cónsules convocaron a Roma a los magistrados principales de aquellas colonias, se les exigió los soldados, se les exigió el dinero, y cuando les exigieron los soldados y el dinero, estas colonias dijeron, no tenemos, no, es imposible reunir toda esta gente que nos decís, todo este dinero, no podemos. Rogaban que, por favor, se les permitiera acudir al Senado en persona para suplicar clemencia, pero los cónsules no cedieron. Ordenaron que permanecieran en Roma hasta que cumplieran las órdenes y que nadie los escuchara ni les concediera audiencia hasta que hubiesen obedecido. Porque claro, estos enviados se reunieron con los cónsules. Querían audiencia con el Senado, pero se les negó. La esperanza de resistir se desvaneció pronto cuando vieron que no había ni un centímetro de posibilidad de negociar. Ese reclutamiento que parecía imposible, de repente se hizo, porque claro, tras tantos años de exención,
el número de jóvenes disponibles se había multiplicado y había gente disponible para hacer el reclutamiento. Roma nunca olvida. Y Roma siempre cobra sus deudas. Y más en este tiempo, que hace falta cobrar deudas porque están, francamente, jodidos. Las colonias, que habían querido burlar sus obligaciones, descubrieron que el precio de la desobediencia no era el perdón, era la humillación y además multiplicada. Porque la República podía tardar, pero cuando ajustaba cuentas, lo hacía con la misma severidad con que castigaba a sus enemigos. Castigadas las colonias y asegurado el suministro de tropas, el Senado volvió la mirada hacia otro asunto que también se había postergado y que es justo para con la gente y con el que vamos a acabar hoy. No se trataba de soldados, no se trataba de disciplina, sino de dinero. De una deuda pendiente con los propios ciudadanos que, en los momentos más oscuros de la guerra, habían prestado a la República lo que el erario, que estaba lleno de telarañas, no podía dar. Y fue Marco Valerio Levino quien sacó el tema, recordando que seguía pendiente de devolver a los particulares el dinero que habían prestado cuando él y Marco Claudio eran cónsules hace 6 años, en el 210 a.C. Y añadió que nadie debía extrañarse de que él se preocupara especialmente por ese asunto, ya que al fin y al cabo había sido bajo su consulado cuando se pidió aquel dinero, en un momento en que no había nada, y el pueblo no podía contribuir más, se pidió a la gente que diera lo que tuviera. La propuesta de Levino fue bien acogida por el Senado, se invitó a los cónsules a presentar la moción y se acordó que la devolución se hiciera en 3 plazos. El primero lo pagarían los cónsules el año presente, ese año 204, y los otros 2 se repartirían entre los cónsules de los años siguientes a 2 y 4 años vista. En 3 plazos, muy bien. Nuestra historia, a pesar de que acaba hoy aquí, no se detiene. Porque mientras la Gran Madre era instalada con pompa religiosa en el Palatino, los traidores eran castigados y se negociaba la devolución de los préstamos, desde el sur llegaban ecos de abuso, de sangre y de deshonra. Porque, como sabemos, no todos en Roma y en el mundo eran tan piadosos como Claudia V. Pleminio, el procónsul brutal, había convertido Locros en su feudo personal, dejando tras de sí una estela de violencia, corrupción y saqueo. En el próximo programa, la delegación de Locros entra en el Senado, y lo que trae consigo no es solo un informe de daños, es una bomba que amenaza con demoler los cimientos mismos de la República Romana. Y ahora comienza la sección sin música. Déjame que beba un poco de agua. Vamos a ver un poquito de agua. Tengo aquí la botella. Que ahora me estoy acordando, cuando estaba en el viaje a Roma, y hubo un momento que digo, voy a beber agua, apago el micro, porque yo iba explicando, entonces digo, apago el micro que voy a beber agua. Y me dicen, pero si ya estamos acostumbrados a oírte beber agua. Y yo, pues también es verdad. También es verdad. Así que voy a beber otra vez porque tengo la garganta seca. Ay. Estoy ahora haciendo memoria y hoy no ha habido batallas, hoy no ha habido discursos, hoy ha sido pura exposición. No ha habido acción que se muevan cosas así de batallas y demás, ¿no? Hoy ha sido un programa, me ha gustado porque llevábamos un tiempo de batallas, el de Fabio Máximo fue todo discursos. Me gusta darle un cambio que tenga diferentes estilos, diferentes tonos. Hoy ha sido muy expositivo. Y te doy las gracias por llegar hasta aquí, por aguantar esta pedazo de chapa que te he pegado. Se me ha ido la castaña. Lo más grande. Con lo de Claudia V, lo siento, te pido disculpas, pero creo que era necesario establecer cómo los relatos se construyen y las fuentes no son más que transmisoras de esos relatos moralistas. Así que muchas gracias por estar aquí una vez más. Estás
por si es tu primera vez, estás en la sección sin música, una sección en la cual yo te cuento novedades del podcast o cosillas que voy haciendo, te doy las gracias por venir, a veces me pongo a llorar de emoción. Es un poco la vida misma. Aquí dejo el guión y te hablo de Iván a ti. Estamos aquí como dos colegas que comparten una afición conjunta que es la pasión por la historia, la pasión por Roma, y es un honor que te quedes hasta el final, que lo escuches, porque hoy tengo que dar las gracias a todo el mundo que vino el sábado pasado al Matadero de Madrid, al Día del Tentáculo. Estuve ahí disfrutando. Grabé Roma Eterna en directo, el programa que va a ser el último del mes, porque te tengo que decir que va a haber un mini cambio, porque el último programa del mes, el miércoles, es casi lo que las gentes del siglo XXI conocen como Halloween, Todos los Santos, Samaín, lo que tú quieras. El Día de los Muertos, el Día de los Difuntos, por lo que grabé en el Día del Tentáculo en directo, con público en directo, grabé el programa que sea el último del mes, que será una galera del misterio. Vuelve la galera del misterio, vuelven las cositas de cosas paranormales, hablaré de fantasmas, hablaré de apariciones, vamos a hablar de fenómenos paranormales en la antigua Roma, que hace tiempo que no hago un especial de la galera y tengo ganas de hablar de estas cositas. Así que el último programa del mes, en lugar de ser lectura de César, va a ser un especial de la galera del misterio. Ya te he dicho, voy a dar prioridad al relato republicano, las lecturas van a ser un poco así, porque además creo que Nochebuena y Nochevieja caen el miércoles también de programa. Por lo que vamos a ver de qué se trata los especiales de Nochebuena y Nochevieja, porque me gusta hacer programa para acompañarte en esos días, esas noches, si quieres escucharlo por el día. Yo lo publicaré por la mañana. Así puedes escucharlo mientras haces la comida, mientras haces la cena, o después de cenar. Si no tienes plan, yo soy tu plan. Eso sin problema. O sea, ya sabes tú que yo encantadísimo. Si tengo tiempo, haré algo más. Ya sabes que yo siempre soy muy de ¡sorpresa! ¡Sorpresa! Algo me saco de la manga. Si puedo, si tengo tiempo, lo haré. Este mes de octubre sí que va a ser una locura. Ya he anunciado la preventa del libro, que te dejaré enlace en las redes sociales cuando me dejen. Pero ahora si buscas Roma Victa Iván Martín, lo vas a encontrar. Es mi siguiente libro, que lo conté en el Jordi Wild, el programa de Jordi Wild. Va a ser un iceberg con derrotas y cosas muy turbias de la historia de Roma, para que valoremos más a Roma y veamos cómo se fue reconstruyendo, levantando, que es lo importante. No es importante cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas. Eso es lo importante. Y hoy, tras esto del programa, del Día del Tentáculo y lo del libro, realmente no tengo mucha chapa que darte, no hay grandes anuncios, estoy trabajando mucho para tener el libro acabado y que llegue a marzo. Es un trabajo que se diferencia mucho de lo que he hecho, porque ya no es algo cronológico, sino que es diferente. Va a ser además con otra editorial, con Penguin, con Roca, y también es como una responsabilidad enorme, siempre agradeciendo a la esfera de los libros, y los libros de la caída de la República y el inicio de la República, el auge de la República, están disponibles en cualquier plataforma, en las librerías de confianza, los puedes comprar, y son libros que siguen la progresión del podcast y el segundo adelanta al podcast. También decirte que tienes el Patreon a tu disposición, el Patreon de Iván Martín. Si buscas en Patreon Iván Martín, o también pondré enlaces, lo pongo siempre en el tweet o en Blue Sky, pongo también enlaces en Telegram y en el canal de WhatsApp. Si buscas Roma Eterna está ahí. En ese Patreon tienes todos los programas de Roma Eterna ordenados por colecciones, hasta la época de Podium, ordenados por colecciones, el origen de Roma, la República, los reyes, tal. Y también voy subiendo cada semana, a la gente que me apoya en Patreon, cada semana un audio extra sobre un tema del programa que no es trama. O sea, no te pierdes nada, ¿eh? Si no quieres, si no puedes, no te pierdes nada. Pero te lo digo, voy subiendo contenido extra en audio, subo los guiones del podcast, subo también algún paper o algo importante que me ha servido a la hora de investigar para el programa. Voy subiendo cositas, material exclusivo, también voy hablando de proyectos secretos y cositas que quiero hacer. Y si quieres, puedes pasarte. Y encantado ahí de saludarte en Patreon. Sin más, recordándote que me puedes escribir a romaaeternapodcast@gmail.com, romaaeternapodcast@gmail.com, y que me puedes seguir en todas las redes, Roma Eterna Podcast. Te tengo que dar una vez más, soy un pesado, lo sé, pero te cojo de las solapas y te digo gracias por estar aquí. ¡Gracias! Como un loco, muchas gracias. Yo me despido, deseando como siempre que los dioses os sean favorables, os sean propicios
tanto a ti como a los tuyos. Y te espero la semana que viene, como siempre digo, pasa de lista, en el próximo programa de Roma a Eterna. Ay, y en esta sección post créditos, que aquí ya estamos los reales. Aquí estamos ya los lobos. Las paticas de los lobos ya suenan aquí. Decirte que realmente no hay muchas novedades. Estoy trabajando este mes de octubre a tope para acabar el libro, que tengo que entregarlo a final de octubre, para tenerlo listo en marzo. Está siendo un viaje, este libro, muy bonito, porque además en la primera parte intento hacer un repaso histórico por el mito de la Roma invicta. Porque Roma invicta, Roma todopoderosa, es un mito que se ha forjado y vamos a ver cómo se ha ido forjando a lo largo del tiempo, y en este libro lo vamos a derribar, porque el libro realmente es Roma invicta, pero en la portada, que aún no está hecha del todo, la portada va a ser la IN tachada como una... Me gustaría que fuera como una Damnatio Memoriae en la IN. Una inscripción y la IN tachada. Eso estaría guay, porque Roma no era invicta, pero aún así, Roma es eterna. Como es eterna mi gratitud contigo. Un fuerte abrazo. Que los dioses, como digo siempre en abierto, pero a ti también, que los dioses, digo abierto porque aquí ahora ya no hay nadie, estamos 7-8 ya. Que los dioses te sean propicios, a ti y a los tuyos, un fuerte abrazo, muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, por escucharme, difunde la palabra, compártelo, y espero verte pronto en algún evento, poder coincidir, porque me da la vida cuando conozco a gente que está al otro lado y puedo poner cara, y cuando grabo tengo esas caras de la gente. Muchas gracias, de verdad. Un fuerte abrazo y te espero la semana que viene. ¡Hasta luego!